Buenas tardes, tengan todos ustedes. Con fundamento en los artículos 82, fracción tercera, 93, fracción 1, 98, fracción 1 de la ley electoral del Estado de Nayarit, 7, numeral 1, fracciones 1, 2, 4, 3, 11, numerales 1, fracción 2, 19, numeral 2 del documento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 12 horas con 45 minutos del día 4 de junio del año 2024, me permito dar por iniciada la novena sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Rosa Mora, Nayarit, en la modalidad presencial. Le solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declare el quórum legal. Buenas tardes. A la integración del Consejo Municipal Electoral, en virtud de que se trata de una sesión presencial, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento que se encuentren, en el momento que escuchen su nombre, me indiquen que se encuentran presentes en la sesión. Consejero presidente Alejandro Morán Covarrubias. Consejera Luz Aurora Partida García. Nadia Elizabeth Almanza Redondo. Xochitl Guadalupe Madero Partida. Aldo Román Alier Ramírez Jacobo. Representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, María Elena Franco Arangurén. Ramón David Arreguín Hernández, Partido Revolucionario Nacional. Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Aodos Castro. Partido del Trabajo, Normalicia Medina Ceja. Partido Verde Ecologista de México, Aline Mariela Guerrero Valencia. Movimiento Ciudadano, Antonio Jiménez Hernández. Partido Morena, Bernardo Palomares Estrada. Lázaro Durán Villela, Nueva Alianza Nayarit. Leobardo Bustamante Morales, Movimiento Levante para Nayarit. Jesús Cervantes Flores, Fuerza por México. Cristian García Carrillo, Redes Sociales Progresistas. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta novena sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 15 integrantes de este Consejo Municipal Electoral y de los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en este Consejo Municipal Electoral, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia de quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Le solicito de favor haga de conocimiento la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que vamos a estar operando. Con gusto. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión son las siguientes. Número 1. En las sesiones solo podrán participar haciendo uso de la voz quienes integran el Consejo Municipal Electoral, o en su caso, a quien autorice la presidencia. Número 2. Las y los integrantes del Consejo Municipal, quienes al hacer uso de la voz deberán conducirse en todo momento con respeto y tolerancia hacia los demás integrantes. Número 3. El público asistente deberá guardarse el debido orden en el recinto, donde se celebran las sesiones, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier acto o manifestación que altere el desarrollo de la sesión. Número 4. Para garantizar el orden, la presidenta o el presidente podrán tomar las siguientes medidas. Número 1. Exhortar a guardar el orden. Número 2. Retirar el uso de la voz. Número 3. Convidar a abandonar el local. Número 4. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes no hayan alterado en caso de las sesiones presenciales. 5. La presidencia podrá declarar un receso por alteración grave del orden del salón de sesiones. En tal caso deberá reanudarse antes de 24 horas, salvo que el Consejo Municipal acuerde otro plazo para su continuación.
Es cuanto por su atención. Gracias, secretario. Y en virtud de la existencia del foro legal, declaramos válidamente instalada la sesión. Solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto, presidente. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no recibí ninguna observación al proyecto del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto a votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que quienes estén a favor de la propuesta sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme el orden del día aprobado. Con gusto, consejero presidente. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Adelante, secretario, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y en votación económica, procederé a tomar sentido su voto, por lo que quienes estén a favor de la propuesta sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de ese órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por mayoría de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas ya en la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al informe referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, téngase por rendido dicho informe. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no recibí ninguna observación al proyecto referido. Gracias. En razón de lo anterior, ponemos a su consideración el proyecto mencionado, por si alguien desea hacer una manifestación. En virtud de que no se esperan manifestaciones, le solicito, secretario, someta a votación la aprobación del proyecto ya mencionado. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto referido, por lo que procederé a tomar en sentido su voto, por lo que quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral y el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales ha sido aprobada por mayoría de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada
por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actos que realizará el Pleno del Consejo Municipal Electoral. Consejero presidente e integrante de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, ponemos a su consideración el proyecto mencionado, mediante el cual se aprobaron los grupos de trabajo y el punto de recuento que se establecerán aquí en el Pleno del Consejo. Como no hay intervenciones, le solicito, secretario, someta a votación la aprobación del proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto referido, por lo que procederé a tomar en sentido su voto. Por lo que quienes estén en favor de la propuesta, sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actos que realizará el Pleno del Consejo Municipal Electoral, ha sido aprobado por mayoría de votos. Es cuanto. Gracias, secretario. Por favor, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada, por el que se habilitan los secretarios de cómputo y los espacios para instalación de los grupos de trabajo y, en su caso, de puntos de recuento. Consejero presidente e integrante de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referente. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, ponemos a su consideración el proyecto antes mencionado, por si alguien desea hacer alguna participación. Como no hay participaciones, se tienen por agotadas las mismas. Le solicito, secretario, por favor, someta a votación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación nominal la votación económica, la aprobación del proyecto referido, por lo que procederé a tomar sentido su voto. Porque quienes estén en favor de la propuesta, sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada, porque se habilitan los escenarios de cómputo y los espacios para la instalación de los grupos de trabajo y, en su caso, de puntos de recuento, ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúo con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones, en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por algunas de las causales, así como de las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo. Consejeros, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones del proyecto y el periodo. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, ponemos a su consideración el proyecto antes referido, por si alguien desea hacer alguna intervención. Como no hay intervenciones, tenemos para votar las mismas. Le solicito, secretario, por favor, someta a consideración, someta a votación, el proyecto antes referido. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, número 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto referido, por lo que procederé a tomar en sentido su voto. Por quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a levantar la mano. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por algunas de las causales, así como de las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo, ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El
electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en las instalaciones del Comité SME de Rosa Morada, en las que se realiza el recuento total o parcial del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al informe referido. Gracias, secretario. En consideración de lo anterior, les ponemos a su criterio el informe referido, por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de que no hay participaciones, le solicito, secretario, por favor se tenga por remitido el informe antes mencionado y se tenga por presentado el mismo. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Rosa Morada sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos ante los grupos de trabajo. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones del informe referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, ponemos en su consideración el informe mencionado, por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de que no hay participación, le solicito, secretario, como no es necesaria la votación de dicho informe, se tenga por presentado el mismo. Y por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral, que los puntos previstos para esta sesión serán agotados. Consejeras y consejeros electorales de representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, y siendo las 13 horas del día 4 de junio de 2024, doy por clausurada la novena sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia. Que tengan una bonita tarde.